Bien, hoy día vamos a hablar sobre los pensamientos y el poder, y su poder. ¿Cuántos sabemos que los pensamientos tienen poder? El poder que tú le das, ¿no? Y vamos a aprender en este tiempo a someter nuestros pensamientos a Jesucristo. Dios, hermanos, está muy interesado en que nosotros renovemos nuestra mente, como dice la palabra, antes de cambiar nuestras circunstancias, los momentos difíciles, nuestras enfermedades, todo lo que pasamos negativamente. Dios está interesado en cambiar nuestras mentes, transformar nuestras vidas y nuestra mente. Y Él comienza, hermanos, a hacer una renovación en nuestra mente cuando venimos a los pies de Jesucristo. Pero también depende de cuánto nosotros le dejamos a Dios trabajar en nuestras vidas. Porque a veces no lo dejamos. A veces nosotros queremos solucionar, nosotros queremos hacer las cosas sin permitirle a Dios obrar. Ahora podemos preguntarnos por qué decimos que los pensamientos tienen poder. ¿Y cómo podemos librarnos de ese poder que nosotros mismos les damos? Los pensamientos tienen poder, hermanos, primero porque pueden controlar nuestras vidas. Nuestros pensamientos controlan tu vida. ¿Por qué? Porque influyen, hermanos, en nuestras emociones. Nuestros pensamientos influyen en nuestras decisiones. Nuestros pensamientos influyen, hermanos, en nuestro comportamiento. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, la parte A, porque cual es su pensamiento, tal es así. Es decir, tú eres tal cual como tú piensas. Y las decisiones que tomas van a ser según tus pensamientos. Mi esposo siempre nos decía, todo lo que llega aquí, tienes que tener cuidado dejarlo bajar a tu corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón se anidan los pensamientos. Y de ahí sale. Del corazón dice la palabra que es perverso más que todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando dejamos anidar los pensamientos y cuando son negativos en nuestros corazones, no vamos a producir nada bueno. Entonces, hermanos, la palabra de Dios también dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de tu corazón, guardando los pensamientos, controlan tu vida. Tú le das el poder a los pensamientos para controlar tu vida. Y debemos aceptar que muchos de nosotros luchamos con este tema, ¿no? A ver, ¿cuántos no luchan acá con sus pensamientos? En estos días he pasado momentos difíciles por algunas noticias que recibí y he luchado con los pensamientos. He tenido que luchar y decirle a Dios, ayúdame a liberarme de esos pensamientos negativos sobre mi vida. Hermanos, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por momentos de escasez, cuando estamos pasando por momentos en que nosotros no podemos controlarlos, entonces dejamos que esos pensamientos vengan a nuestra vida. ¿No es así? Cuando estamos en momentos difíciles, lo primero que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿No? Pensamientos negativos.
Porque si yo hago esto, si yo hago el otro, yo doy tanto, Señor, para tu obra. Pensamientos negativos. Porque Dios no te va a librar de las pruebas. Él dijo que en el mundo tendremos aflicción. Pero confiad, dice, ¿no? ¿Estás confiando en Dios? ¿Realmente confías en Dios? Nuestros pensamientos a veces dejamos que nos desvíen y nos llevan a enfocarnos en las circunstancias que vivimos. Y nos fijamos en las circunstancias. Y pensamos en lo que nos está pasando y maquinamos y damos vueltas y vueltas y vueltas. Y dejamos que esos pensamientos nos mantengan decepcionados, de repente hundidos. Y hermanos, mental y física y espiritualmente dañados por los pensamientos. Por eso Salomón nos habla que nosotros tenemos que cuidarnos. Cuidado de enfocarte en esos pensamientos negativos que solamente te va a traer daño a tu vida. Hermanos, tenemos que saber quién está controlando nuestros pensamientos. ¿Estás dejando que el enemigo controle en tus pensamientos? Porque el enemigo rápido viene a la mente. El enemigo, hermanos, quiere controlar tu vida. Él dice que ha venido a robar, matar y destruir. ¿Y a quién va a destruir? A ti, a tu familia, a tus hijos, a toda tu casa. Y el primer lugar donde el diablo ataca es en la mente. Es en la mente, ahí trabaja el diablo. Justamente usa esas circunstancias difíciles, hermanos, que nosotros vivimos para meterse. Entonces, después que él trabaja, se mete, porque dice la palabra que si dejamos una puertecita abierta, ese se mete con todo, ¿no es así? Pero si nosotros dejamos esa puerta abierta, esos pensamientos nos van a llevar a fracasar en nuestra vida espiritual, a dejar de confiar en Dios, a dejar de ver los propósitos de Dios para nuestras vidas. Siempre mi esposo me decía, no preguntes por qué. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? No preguntes por qué, pregunta ¿para qué? ¿Para qué Dios está permitiendo que pases por eso? Yo le decía al doctor, ¿sabe qué? Yo dependo de Dios. Y todo este tiempo estuve luchando con esos pensamientos. Pero Dios me daba la victoria cuando comenzaba a ver su obrar y todo lo que Él puede hacer, porque dice que no hay nada imposible para Dios. Amén. Hermanos, tenemos que tener presente que nuestros pensamientos tienen el poder para nuestras vidas. Pero ese poder lo das tú mismo. Tú mismo le das el poder al diablo para tomar tus pensamientos. Entonces yo te pregunto en esta tarde, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Piensas positivamente siempre? ¿O estás pensando en negativo, en oscuro, en negro? Hermanos, deja que el Espíritu Santo de Dios renueve tus pensamientos. Y así va a renovar tus actitudes, tus decisiones. Vas a poder tomar decisiones en Dios, escuchando la voz de Dios. No nos conformemos a lo que estamos viviendo, a esas conductas que el mundo nos enseña. Entonces dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar. Dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? ¿Y dónde está el entendimiento? En nuestra mente. De nuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que yo voy a dejar que Dios entre en mis pensamientos, que Dios transforme mi entendimiento, y solamente así voy a poder escuchar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Recuerdo cuando me dijeron por mi esposo 1 mes de vida. Y me acuerdo clarito, no sé quién estaba ahí, creo que Martita, la pastora Nela. Entonces yo respiré profundo y le dije, bien, ya escuché al hombre, ahora voy a escuchar a Dios. Y cual loca me volteé y le dije, tengo hambre, me voy a comer. Y nos fuimos a la cafetería. Y le dije, Dios, tú eres el dueño de su vida. Y de ahí, que le habían dado 1 mes, él vivió casi 9 años. Hermanos, Dios nos muestra su voluntad. Y siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces tenemos que ir en contra de todo pensamiento que no viene de Él. Y aunque las cosas estén mal en tu entorno, no te rindas. No dejes que esos pensamientos te detengan. En estos días, cuando yo luchaba con esos pensamientos, yo me daba cuenta como que el tiempo se había detenido. Y le decía, Dios, ayúdame. Y Dios traía paz a mi corazón. Lucha, hermanos. Recordemos que Jesús nos dijo que en este mundo íbamos a pasar por pruebas, íbamos a pasar por problemas, pero tenemos que ser fuertes y tenemos que ser valientes. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la vida? Morirnos. No, soy al cielo, no vamos al lado del Señor. Yo hablaba con una señora que vende todo para la hora que uno va a morir. Y entonces yo le decía, bueno, pero yo quiero esto, yo quiero el otro. Y yo, pero señora, ¿usted está enferma? No, le digo, pero yo quiero saber qué cosa es lo que voy a tener. No quiero dejar problemas a mis hijas. Y me dijo, ¿usted no tiene miedo a morir? No, porque yo sé a dónde me voy. Y la señora quedó cuadriculada, ¿no? ¿Qué? ¿A dónde se va? Y entonces le dije, si quieres conversamos, nos encontramos y yo te digo a dónde me voy y tú puedes ir conmigo, le dije, ¿no? Wow, nunca había escuchado a una persona así que hable de la muerte tan fácil, me dijo, ¿no? Entonces le dije, es que es así, pues. Yo sé que me voy al cielo. Yo sé que me voy con el Señor. Pero lo segundo es que tengo que vencer esos malos pensamientos. Tengo que luchar contra ellos. Y muchas veces podemos darnos cuenta, hermanos, que de tiempo en tiempo vamos a dar lugar a esos malos pensamientos. Y tenemos que saber que dichos pensamientos, hermanos, son las armas que Satanás va a usar para ir en contra de la voluntad de Dios, para ir en contra de la palabra de Dios, para ir en contra del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Eso, así trabaja el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no está tranquilo, hermanos. Él está buscando para ver a quién puede devorar, para ver a quién le va a entrar en sus pensamientos, para ver a quién va a derrotar. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar preparados para luchar contra eso. Y desechar todo pensamiento que no viene de Dios.
Hermanos, debemos de buscar la forma de desechar esos malos pensamientos que a veces se dan por trivialidades, por cosas pequeñas. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años, felizmente que ahora en la iglesia no pasa eso, pero generalmente cuando yo iba a hacer algo, entraba corriendo a la iglesia y fijándome, tengo que hacer esto, tengo que llegar para hacer esto y el otro y aquello. Y pasaba de largo y de repente había una hermanita ahí que no la vi por entrar apurada, ¿no? Y entré corriendo y entonces la hermanita se puso ay, la pastora pasó y me miró y no me saludó. La pastora, seguro está molesta por esto, y se daba una de razones. Y no pensaba, y la pastora es una volada que cuando está ocupada, que entra corriendo y no se da cuenta de que yo estoy aquí. Pero mírala, y ahora está hablando con una hermana, y seguro le está hablando de mí, le está diciendo esto y esto. Ay, hermana, ¿qué tal cuento? Tenemos que cuidar porque nuestros pensamientos nos llevan a sacar conclusiones equivocadas de otras personas. Conclusiones equivocadas aún de nuestra propia vida. Hermanos, seguro que yo pasé corriendo pensando en lo que tenía que hacer, pero la hermana sacó sus conclusiones negativas. Entonces, para vencer esos malos pensamientos, tengo que recordar lo que la palabra de Dios dice. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que luchar contra esos pensamientos porque no voy a salir de la prueba, voy a seguir en la prueba, pero para salir de esos malos pensamientos tengo que saber que solamente en Cristo puedo vencer. Nadie más, no hay otro. No hay otra manera de vencer en cuanto de esos malos pensamientos. Solamente en Cristo. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, del olor de la palabra de Dios grabada en mi mente y en mi corazón. Es lo único que me va a ayudar a vencer esos malos pensamientos que me llevan a fracasar. Lo único que me va a dar la victoria, hermanos, es ocupar mi mente en esos pensamientos positivos, en la palabra de Dios. Entonces, cuando vengan esos malos pensamientos, los voy a echar y desechar. Apenas llegue aquí, hermano, tú en el nombre de Jesús te echo fuera. Y no lo aceptes. Porque si lo dejas bajar a tu corazón, fuiste. Ahí se anida. Y dice, de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Entonces voy a ir a decir, así me voy a morir, así no voy a tener que comer, así no sirvo para nada, así me está pasando, y voy a comenzar a declarar todo lo que tengo en mi corazón. Y Dios no quiere eso. Dios nos habla, hermanos, a través de Pablo, nos exhorta a ocupar nuestra mente en las buenas cosas. Vamos a Filipenses 4:8. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto, hermanos, tiene que ocupar nuestra mente. Lo puro, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre, eso es lo que tiene que ocupar nuestra mente. Y esto nos va a ayudar a no dejar esa rendija abierta para que Satanás se meta.
Vamos a cerrarle la puerta a Satanás. Entonces, hermanos, cuida lo que ves. Cuida lo que escuchas. No escuches cosas negativas. Hay personas, aún cristianas, que cuando alguien hace un chiste rojo se ríen. Hay que tener cuidado con lo que escuchas, con lo que ves. Mi esposo siempre andaba con yo me molestaba porque estábamos viendo una película y apenas venía un reclame, él estaba cambiando. Oye, pero ¿por qué cambias? No vamos a perder la película. Cambio, porque no te das cuenta que cada vez que hacen una propaganda de una gaseosa sacan a una mujer desnuda y yo tengo que cuidar lo que veo, me decía. Y yo decía, wow, sí, es verdad. Tenemos que cuidar lo que vemos. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. Jóvenes, ¿les gusta ver cosas que no son agradables a Dios? Aquellas cosas que son de muerte, aquellas cosas que son de brujería. Yo escuché a una mujer cristiana que decía, a mí me encanta ver los pitufos. Y yo, ¿qué? Sí, me dijo, porque te enseña mucho. ¿Cómo te va a enseñar? Le digo, ¿te va a enseñar a qué? ¿A la brujería, a la mentira, a la glotonería? ¿Eso te está enseñando? Cuidado, cuidado. Cuidado con lo que vemos, hermanos. Todo lo que vemos tenemos que analizarlo con el entendimiento de Dios. Las cosas que le agradan o no le agradan a Dios. Yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios y tengo que cuidarme. Tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi templo. Hay que cuidarse. Y esto, hermanos, nos va a ayudar. Dice la palabra que todo lo que yo pienso tiene que ir cautivo a Cristo. Ahí lo tengo que llevar. A Jesucristo. Ahí en la cruz. Clavarlo en la cruz. Así tenemos que trabajar para poder vencer los pensamientos que se vengan de derrota, de pobreza, porque no somos pobres, hermanos. Somos ricos en Cristo. Y si tú no tienes que comer, el Señor dice que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si yo les contara todo lo que hemos vivido con mi esposo, mis hijas, a veces meses comiendo arroz con huevo y decirles gracias, Señor, porque Él cumple su palabra. Nunca he visto un justo desamparado. Así que no te preocupes, vive para Él. Hermanos, cuando nosotros nos preocupamos de llenarnos de la palabra de Dios, es cuando vamos a comenzar a caminar en Él, en sus caminos, a comenzar a tomar las decisiones que Él nos lleva a tomar. Nunca vamos a escuchar la voz de Dios cuando estamos escuchando otras voces que no son de Dios. Escuchamos la voz de Dios cuando nosotros nos vamos a esa comunión con Él y creemos en su palabra, creemos en sus promesas, nos llenamos de Él. Esa es la manera, esa es la forma. Como tercer punto, nuestros pensamientos dan frutos. ¿Qué frutos darán tus pensamientos o mis pensamientos? Y queremos tener una vida victoriosa, hermanos, una vida satisfecha, una vida próspera, donde las cosas nos vayan bien. No confiemos en nuestras habilidades. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. No confiemos en nuestros conocimientos. Pablo decía, porque Pablo era un hombre estudiado, un erudito, y decía, todo eso lo tengo por basura. Por Cristo. Hermanos, el mundo trabaja así.
El mundo se preocupa de cuántos títulos tú tienes. Y yo no digo que sea malo, pero en Dios no puedo confiar en eso. Tengo que confiar en Él. Tengo que confiar en Dios. Como hijos de Dios siempre tenemos que buscar en Él. No en nuestros conocimientos, no en nuestras profesiones, no en nuestras habilidades. Porque eso no nos va a servir en nuestra vida espiritual, hermanos. Hemos leído en la palabra de Dios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tengo que aprender a escoger las cosas en Dios. Cuando mis hijas se levantaban, cuando estaban chiquitas, le decían, ay no papá, hoy día no queremos ir a la iglesia. Chiquitas. Entonces mi esposo las miraba, simplemente le decía, ya, ¿te cambias o te llevo en pijama? Pero eso no es negociable. La palabra de Dios no es negociable y allá en la iglesia la vas a recibir como la recibes acá. Así que o vas con ropa decente o te vas en pijama. Hermanos, para Dios, mis queridos hermanos, el corazón, los pensamientos, es decir, la mente, tienen una relación profunda. Es lo mismo. Quiero decir que la manera como tú piensas, mi querido hermano, es la manera como tú vas a ser. Eso dice la palabra. Es la manera como tú vas a vivir. Es la manera como tú vas a tomar tus decisiones. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como un pordiosero en el Señor? Porque puedes estar bien vestido con ropa de marca, no sé qué marcas de ropa es buena, no sé, no, yo voy y compro nomás, pero no estoy buscando las marcas. Pero ser un pordiosero espiritualmente, pobre en espíritu. Hermanos, Dios quiere que le busquemos a Él para poder tomar las mejores decisiones y tener nuestros pensamientos en pureza. Todas las personas toman decisiones a veces en base a tu matrimonio, no, es que mi esposa quiere ir a tal sitio, mejor no voy a la iglesia porque me voy para allá. O voy a hacer tal cosa, entonces no voy a orar hoy día. No voy a darle al Señor hoy día porque realmente no tengo para el pasaje. Hermanos, Dios quiere que tomemos nuestras decisiones en Él. No tomemos decisiones con nuestra mente humana. Busquen al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Cuando tu mente está llena de la palabra de Dios, tú vas a ser una amenaza para Satanás. Tú vas a ser una amenaza, porque el diablo va a huir de ti. La mente que se llena de la palabra de Dios, la mente que anda anidando la palabra de Dios en su corazón, es una amenaza para Satanás. Recuerdo una vez, mi hermano mundano me dice, Lourdes, ¿sabes qué? Yo estaba en Cusco, estábamos pastoreando en Cusco, pero vine a Lima y me dice, no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué te pasó? Le digo, ¿no? Como yo estuve en problemas, un amigo me dijo, te voy a llevar a un brujo. Ah, sí, le dije, y sacó una basura ahí, botellas y todo. Y yo dije, Dios, ayúdame, ¿no? Para hablarle. Pero la cosa no queda ahí, me dice, acá está todo, me da un montón de botellas con cosas ahí, hierbas, no sé qué. Y entonces me dice, pero no, la cosa no queda ahí. Yo le dije que mi hermana mayor estaba en problemas, trae su foto. Y le llevó la foto. Y yo dije, Dios, que no haya llevado mi foto. Y entonces, pero también le hablé de Charo, mi otra hermana. Y también me dijo, trae su foto.
Y él le llevó la foto bien obediente. Y así fue, dice, desfilando con las fotos de cada uno. Pero cuando llevé tu foto, el hombre no pudo mirarte. Y dijo, sácala, sácala, yo no puedo verla. Dijo, a ella nadie le va a hacer nada. Y yo le dije, gloria a Dios. Y le dije, todo esto es una basura de Satanás. Él ahí entregó su vida al Señor y se arrepintió de lo que había hecho. Hermanos, Dios sabe quién tú eres en él. Dios, y el diablo también lo sabe. El diablo también lo sabe. Recuerden a Jesús. Escrito está. ¿Y por qué decía escrito está? Porque era la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que contestar con la palabra. Tenemos que ir con la palabra, vencer con la palabra. La manera como tú te vas a ver liderando, siendo un sacerdote en tu casa, un buen trabajador, un buen estudiante, jóvenes. La única manera de tomar las buenas decisiones en tu vida es Jesús. Es Él. Proverbios 21:5. No podemos tomar decisiones bajo nuestros propios criterios humanos. Tenemos que tomar decisiones en Dios. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Solamente en Cristo puedes tomar buenas decisiones y ser diligente. ¿Quieres ser diligente en tus estudios? ¿Quieres que te vaya bien en tus estudios? Dale el primer lugar a Dios. El primer lugar a Dios. Hermanos, decir que vamos a poder dar buenos frutos. Frutos de bendición con la palabra. Debemos de tener en claro quién está en control de nuestra mente y de nuestra vida. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién está controlando tu mente? ¿Es Dios? ¿El Espíritu Santo de Dios que mora en ti? ¿O es otro enemigo? Un enemigo. Y entonces, depende de eso, los frutos que vamos a dar. El fruto que vamos a dar. Deja que Dios controle tu vida. Renueve tus pensamientos mediante la oración, mediante la lectura de la palabra de Dios. Entonces, las decisiones que tomemos y los buenos frutos que vamos a dar van a ser en Él, en Dios. Y Dios te va a levantar como un buen líder, como un buen hombre o mujer de Dios. Y no quiere decir que vas a ser un pastor. Vas a ser un hombre o una mujer de Dios guiado por el Espíritu Santo de Dios en tu vida, tomando las decisiones correctas en Él. Yo no hago esto porque esto no le agrada a Dios. A mí me gustó una respuesta de una joven que le dijo a otra, ¿por qué te has tatuado? Es que a mí me gusta. Bueno, sí, se ve bonito lo que te has hecho, pero yo sé que tengo el templo del Espíritu Santo y yo no lo voy a manchar. Las decisiones las tomamos en Dios porque sabemos que en Dios somos sus hijos. Somos sus hijos. Hermanos, solamente así vamos a poder dar fruto. Ese fruto, ese abundante fruto y ese fruto que permanezca. Por último, luchemos con las armas correctas. Y cuando nosotros pensamos en la lucha, en la guerra, hermanos, viene a nuestra mente lo físico, ¿no?
es decir, las pistolas, las bombas, esos dispositivos que ahora son modernos, ¿no? Y pensamos en eso, capaz en los tiempos antiguos se pensaban en flechas, en cuchillos, en carros de guerra. Eso es lo físico que nosotros pensamos cuando pensamos en una guerra. Pero esta es la comprensión de las armas físicas. Pero Dios nos habla a través de Pablo de otro tipo de armas. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo, hermano, nos dice que dejemos de lado esos pensamientos y de las armas físicas. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es física, hermanos. Nuestra lucha es espiritual. Eso es lo que nos dice Pablo. Y para llevar una batalla espiritual necesitamos armas espirituales, no físicas, sino espirituales. Primera de Corintios 2, 4, 5 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios llega a nosotros, sus hijos, los creyentes, cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando confiamos y creemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Mediante qué? La oración. Mediante el estudio de la palabra de Dios. Mediante acercarnos a tener esa comunión fuerte con Dios. El ayuno. Es la manera como nosotros recibimos esas armas espirituales. Entonces, es ahí cuando nosotros vamos a comenzar a recibir la victoria. Pero dice también que tenemos que luchar contra todo lo que se opone a Dios. Los versos 4 y 5 dicen, para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Desde el principio de los tiempos, hermanos, Satanás quiso engañar al hombre. ¿Se acuerdan la historia de Adán y Eva? ¿Qué le dijo el diablo? Ay, con que Dios te ha dicho, poniendo la palabra de Dios en duda. Dios te ha dicho esto, eso es una mentira. Y hermanos, hoy tenemos que ser honestos, verdaderamente honestos, ya que el diablo, para engañarnos, no tiene ni hace mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra sociedad, hermanos, se opone a las cosas de Dios. Se opone a las cosas de Dios. Y aún tenemos que reconocer que como hijos de Dios hacemos cosas y no justificamos cuando no obedecemos la palabra, cuando no vivimos en la palabra de Dios. Y justificamos, no, pero yo hago por esto, porque ese versículo no está diciendo tal cosa. Cuidado, cuidado con las malas interpretaciones de la palabra. Cuando Dios habla, no hay nadie que pueda levantar esa palabra en contra. Tenemos que saber que Dios nos habla para derribar esas fortalezas. Y aún los hijos de Dios tenemos que saber que el diablo es el padre de la mentira. ¿Y a quién va a atacar?
Al mundano no. Aquel que no conoce a Cristo no, porque ya está en el infierno. Pero viene a los hijos de Dios con que Dios te ha dicho, con que el Señor te dijo. No, pero si tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Hermanos, cambiemos esas mentiras con la única verdad que tenemos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No contiene, toda es la palabra de Dios. Pero también nos dice, luchemos para llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Y esto es lo que debemos de aplicar en nuestras vidas, hermanos, para desechar toda mentira. Abramos nuevos caminos en nuestras vidas, purificando nuestra manera de pensar, purificando nuestra manera de tomar decisiones, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo que nos va a ayudar a limpiar nuestras vidas, nuestras mentes, a liberarnos de todo pensamiento negativo. Hermanos, solo el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, nos va a ayudar a vencer y a tener victoria sobre todo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo venga a tu mente, tú tienes que decirle, fuera, en el nombre de Jesús. Te desecho y te echo de mi mente en el nombre de Jesucristo. Y le creo al Señor porque la palabra de Dios dice tal y tal. Eso dijo Jesús. Escrito está. La palabra lo dice. Esa es la manera de luchar. Ese es el plan de batalla para nosotros, los hijos de Dios. Entonces comencemos dejando que nuestros pensamientos vayan a Cristo. Luchemos porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales en Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces vamos a ser victoriosos cuando nosotros decidamos pensar en lo justo, en lo amable, en lo puro, en todo lo que es de buen nombre. En eso tenemos que creer, en eso tenemos que luchar. Y yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿estás dispuesto a luchar en contra de todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no venga de Dios? Y vamos a poner aquí una canción, y si tú quieres decirle, Señor, yo estoy aquí para luchar en contra de todos esos pensamientos negativos, y yo me comprometo contigo a desechar todo lo que no es tuyo, Padre, de mi mente y de mi corazón, te pones de pie. Y diciéndole solamente a Dios, Señor, solamente en ti, Padre.